buenos días. Muchas gracias. Tal como mencionaba el doctor Bertaza, en esta oportunidad voy a hablar de la cancelación de inscripción en los impuestos producto de la pérdida de la residencia fiscal. Este tema de la pérdida de la residencia fiscal es un tema realmente que siempre está vigente, tal vez cobró un poco más de relevancia en los últimos meses, aunque hoy por hoy estamos como en una suerte de paréntesis producto de la pandemia. Como decíamos recién, la intención es hacer una exposición que esté orientada básicamente a la cuestión práctica, sin perjuicio de lo cual, en un primer lugar, voy a hacer, si se quiere, una suerte de mención a algunas cuestiones conceptuales que nos van a servir de guía para poder adentrarnos luego en un caso práctico. Bueno, acá tenemos el marco normativo. Por supuesto, nos referimos a la Ley del Impuesto a las Ganancias y su decreto reglamentario, la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, la Ley 27.541 de Solidaridad y Reactivación Productiva, que introdujo una serie de modificaciones a ambas leyes, lo mismo que su decreto reglamentario, y luego tenemos una serie de resoluciones dictadas por el organismo fiscal que establece el marco normativo respecto a procedimientos, pautas, que deben ser tenidas en cuenta para poder realizar este trámite. Estas resoluciones son la 2322, la 4236, y luego tenemos dos resoluciones, la cual 4237 y 4377, que son modificatorias de la anterior. Pasamos ahora entonces a cuáles son los temas que vamos a tratar en materia de impuesto a las ganancias. A ver si vamos a pasar a la próxima. Bien. Perdón. En materia de, a ver si podemos por favor ir a la pantalla anterior. Porque en materia de impuesto a las ganancias, perdón, a la anterior, en materia de impuesto a las ganancias vamos a hablar sobre la pérdida de residencia, los supuestos y los efectos, cómo se computan los plazos, qué debemos entender por el término subsiguiente. Vamos a abordar brevemente la problemática de la doble residencia fiscal y luego hablaremos de la baja en el impuesto y finalmente nos adentraremos en la cuestión práctica que la vamos a ver conjuntamente con la práctica de bienes personales. A modo introductorio, recordemos que una persona humana perderá la condición de residente fiscal argentino cuando se verifique alguno de los siguientes supuestos: o adquiera la condición de residente permanente a fines migratorios en un estado extranjero, o cuando no habiéndose producido esa adquisición con anterioridad, permanezca en forma continuada en el exterior durante un periodo de 12 meses. Caso en el cual las presencias temporarias en el país no van a interrumpir esa permanencia continuada en el exterior. Ahora, ¿qué tendremos que entender por ausencias temporarias? Está definido por el Decreto Reglamentario de Ganancias en los artículos 281 y 283. Estas ausencias son periodos de 90 días, ya sean consecutivos o alternados, dentro de cada periodo de 12 meses. ¿Y cómo los computo? Son los días transcurridos desde el día siguiente en el cual tenga lugar el ingreso al país hasta aquel día en el cual se produzca el reingreso al mismo inclusive. Bueno, ¿qué quisiera mencionar acá? Respecto de la pérdida de residencia, hay un punto muy importante que, como vimos recién, la ley del impuesto a las ganancias solamente prevé estos dos supuestos de pérdida de residencia fiscal. Y no exige que la persona tenga residencia fiscal en otro país. No obstante ello, vamos a ver dentro de unos minutos nada más, que cuando uno baja esto a la práctica, ¿sí? El servicio web nos va a pedir, cuando queremos informar la residencia en el extranjero, nos va a solicitar que consignemos cuál es el país en el cual la persona tiene residencia fiscal e incluso pide que se consigne el número de identificación fiscal en ese país. Bueno, ¿qué cuestión quiero abordar ahora? ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias de esta pérdida de residencia fiscal?
Bien, los efectos se producen a partir del primer día del mes inmediato subsiguiente a aquel en el cual se hubiera adquirido la residencia permanente en el estado extranjero o se hubiera cumplido el periodo de 12 meses según corresponda. ¿Y cuáles son las consecuencias? La persona humana va a revestir desde el día en que cause efecto esa pérdida de residencia el carácter de beneficiario del exterior respecto de todas las rentas de fuente argentina. Pasamos ahora al siguiente tema. ¿Qué tenemos que interpretar por el término subsiguiente? Si nosotros vamos, por ejemplo, al diccionario de la Real Academia Española, nos define el término subsiguiente como que subsigue y subseguir, dicho de otra cosa, es seguir inmediatamente a otra. Ahora ya hemos visto a lo largo de los años y en distintos pronunciamientos que el fisco interpreta que el término subsiguiente es el que viene después del siguiente. Y es muy importante tener en claro esto cuando nosotros estamos analizando la situación de un contribuyente para poder definir a partir de qué momento pierde la residencia fiscal. Pasemos ahora al hacer un breve repaso del concepto de doble residencia. Este concepto se encuentra definido en el artículo 122 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Y este artículo establece que la doble residencia se verifica cuando la persona humana, habiendo obtenido la residencia permanente en un estado extranjero o habiendo perdido la condición de residente en la República Argentina, fuera considerado por otro país a efectos tributarios residente, pero continúen residiendo de hecho en el territorio nacional o reingresen al mismo con la finalidad de permanecer en él. ¿Cómo se resuelve este conflicto, si se quiere, a través de lo que se llama el test de residencia, que vamos a ver en breve? Si el resultado arroja que la persona humana es residente fiscal argentino, se le va a dispensar el tratamiento establecido en el tercer párrafo del artículo 1 de la Ley de Ganancias desde el momento en que causó efecto la pérdida de esa condición o, en su caso, desde el primer día del mes inmediato siguiente al de su reingreso al país. Bien, pensemos un poquito cómo podemos resolver este conflicto, digamos, de doble residencia. Se hace a través del test de residencia. ¿Cuándo la persona terminará siendo residente fiscal argentino? Cuando mantenga vivienda permanente en Argentina. Si mantuviera vivienda permanente en ambos países, habrá que definir dónde se encuentra su centro de intereses vitales. Si está en Argentina, será considerado residente fiscal argentino. Ahora, si no es posible definir dónde se encuentra su centro de intereses vitales, tenemos que ver si habita en forma habitual en la República Argentina, es decir, si permanece durante más tiempo en Argentina que en el otro estado extranjero. Y en ese caso tenemos que utilizar como base de comparación el año calendario. Ahora, si durante esta base de comparación permanece el mismo tiempo en ambos países, será residente argentino cuando la persona sea de nacionalidad argentina. En materia de doble residencia, la resolución 4236 establece una serie de precisiones. Por un lado, digamos, CONATIN obviamente recuerda que en aquellos casos donde Argentina tiene firmado un convenio para evitar la doble imposición internacional con otro país, se aplica y se define la situación sobre la base de las normas del convenio. Pero para aquellos países sin convenio nos vuelve a remitir al artículo 122 de la Ley de Ganancias. Y también nos precisa que tenemos que interpretar o entender por vivienda permanente y por centro de intereses vitales. Vivienda permanente es todo alojamiento a disposición de la persona humana en forma continua, siendo irrelevante el título jurídico que se posea sobre la misma. Obviamente el contribuyente tendrá que luego probar, aportando la documentación pertinente, que realmente su vivienda permanente, por ejemplo, está en el exterior. Y en cuanto al centro de intereses vitales, es el lugar situado en el territorio nacional en el cual la persona humana mantiene sus relaciones personales y económicas más estrechas. Y se tienen que analizar de manera conjunta, pero puede ocurrir que se encuentren en distintos estados. Y en este caso tenemos que darle preeminencia a las relaciones personales. Bien, una vez efectuado esta introducción, ahora vamos a pasar propiamente dicho a lo que tiene que ver con la baja en los impuestos.
impuestos. La resolución 2322, en términos generales, establece los requisitos, plazos y condiciones para la baja en los impuestos. La solicitud tendrá que ser interpuesta hasta el último día hábil del mes siguiente, aquel en el cual se produzca el cese definitivo de la actividad o la extinción de las causales que generaron al contribuyente la obligación de inscribirse. Y esta cancelación surtirá efectos a partir del día hábil siguiente, aquel en el cual se produjo la aludida causal. Ahora bien, esta resolución también prevé específicamente cómo se tiene que proceder cuando la baja obedece a la pérdida de residencia fiscal. En este caso, en un primer momento, es necesario informar el domicilio en el exterior a través del sistema registral, que ya lo vamos a ver, y recién ahí solicitar la cancelación de inscripción en el impuesto, debiendo en esa oportunidad adjuntar en formato PDF aquella documentación de la cual me intento valer para demostrar que realmente he perdido la residencia fiscal. Y esto está establecido en la resolución 4236. En tal sentido, la resolución 4236 dice que para acreditar la pérdida de residencia fiscal es necesario aportar o el certificado de residencia permanente emitido por el Estado, por el otro Estado, o el pasaporte, certificación consular, o algún otro documento que a mí me permita demostrar de manera fehaciente la salida del país y la permanencia continuada en el exterior. Obviamente recordamos que toda la documentación emitida, extendida en idioma extranjero, tiene que ser traducida por traductor público, pasada por el colegio de traductores y tendrá que estar debidamente certificada. En el caso de que sea emitida por un país que esté adherido a la Convención de La Haya, bueno, tendrá la correspondiente apostilla. Más allá de estos elementos que se aporten, la AFIP podrá requerir otros elementos en el ejercicio de sus facultades de verificación y fiscalización. Bien, ahora pasamos a bienes personales. Rápidamente los temas que vamos a tratar, como mencionaba hace un ratito Diego, en bienes personales se reemplaza el criterio de domicilio por el de residencia, luego haremos una aplicación práctica conjuntamente con ganancias y luego dos temas que son de interés, que son la consulta al sistema registral y el servicio de presentaciones digitales. En bienes personales, como mencionábamos hace un ratito, la Ley 27.541 de Solidaridad y Reactivación Productiva, a través de su artículo 30, modificó la ley del gravamen y estableció que el sujeto de impuesto se va a regir por el criterio de residencia y no del de domicilio, a partir del periodo fiscal 2019. Por su parte, el decreto reglamentario, el decreto 99, estableció que toda referencia que efectúen las normas legales, reglamentarias o complementarias vinculadas al domicilio respecto de bienes personales tiene que ser entendida desde el punto de vista de residencia conforme las pautas establecidas en la ley del impuesto a las ganancias. ¿Cuáles son los puntos centrales? Como dijimos recién, cambio de criterio de domicilio por el de residencia. A los fines del criterio de residencia nos reenvía la ley del impuesto a las ganancias. De esta manera vemos que la simple mudanza o fijación artificial de domicilio en el exterior no resulta suficiente para que la persona deje de gravar en bienes personales los bienes que tiene situados en el exterior. Y de esta manera se termina estableciendo una suerte de concordancia normativa entre los dos impuestos directos personales a nivel nacional, es decir, ganancias y bienes personales. Hasta ahora, un breve repaso de lo que son las cuestiones teóricas que van a incidir en la práctica, y creo que a todos nos ha pasado que siempre volcar la teoría al plano práctico muchas veces se torna más engorroso y complicado de lo que uno cree. Entonces, es en ese momento donde se nos plantean una suerte de interrogantes que vamos a tratar de ir respondiendo o encontrarle respuesta a lo largo de lo que queda de la charla. ¿Cómo se informa la pérdida de residencia fiscal? ¿Cómo se informa la residencia en el exterior? La designación del responsable sustituto, la baja en el impuesto y cómo solucionar la cuestión de si el sistema no me permite efectuar la baja retroactiva. Lo que nos tiene que quedar claro a esta altura y antes de comenzar es que cada uno de los pasos tiene que ser realizado en el orden que yo les voy a explicar ahora.
Es como si fuéramos poniendo cada una de las piezas en un rompecabezas. Bien. Vamos a hacer un caso sencillo que nos va a permitir desarrollar o ir recorriendo todas las pantallas. Supongamos en este caso la señora González es una jubilada de su actividad como profesional independiente y el día 15 de julio del 2019 se va del país para vivir su retiro en Colonia, Uruguay. En el mes de enero del 2019 había donado su casa en Argentina a sus hijos, todos ellos mayores de edad, y adquirió la residencia permanente a fines migratorios en Uruguay en septiembre de ese mismo año. Como vimos recién, la pérdida de su condición de residente opera a partir del 1 de noviembre del 2019. Y recién en el mes de marzo le informa a su contador de esta situación y le pide que le ayude a informar su residencia en el exterior y a solicitar la cancelación de inscripción en los impuestos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Son 4. Actualización de domicilio, información de residencia en el exterior y designación del responsable sustituto, aceptación de designación y solicitud de cancelación de inscripción en los impuestos. Para el paso número 1, actualización del domicilio, tenemos que ingresar con el CUIC y la clave fiscal del residente del exterior. Se ingresa al servicio Sistema Registral, Inicio Domicilios. Acá vemos la pantalla, fíjense, Sistema Registral, Inicio, y luego vemos la pantalla que nos dice Domicilio. Y tenemos que seleccionar Continuar para declarar el resto de tus domicilios. Una vez hecho esto, seleccionamos o apretamos el botón Agregar, ingresamos la dirección en el exterior como domicilio en el exterior y aceptamos la transacción. El sistema nos va a emitir el acuse de recibo correspondiente. Ahora tenemos que encarar el paso número 2, que es informar la residencia en el exterior. Para ello, también tenemos que acceder con el CUIC y la clave fiscal del residente del exterior al servicio Sistema Registral, Registro Tributario, Domicilios, Residencia en el extranjero. Acá aparece una suerte de trabalenguas, pero lo que quiero puntualizar es que dentro del sistema registral tenemos distintos servicios, ¿sí? O distintas opciones que tienen nombres muy similares. Entonces tenemos que prestar atención al nombre exacto y a la opción que tenemos que seleccionar, porque si no elegimos la correcta, no vamos a poder concluir el trámite. De esta manera, si nosotros ingresamos a Sistema Registral, Registro Tributario, a ver, fíjense, Sistema Registral, Registro Tributario, nos va a aparecer esta pantalla que dice domicilio, seleccionamos residencia en el exterior y recién ahí nos va a aparecer esta pantalla. Lo primero que nos pregunta es si tiene residencia tributaria en otro país. Si consignamos que no, el sistema no nos deja avanzar, que es lo que mencionaba al principio. Este es un exceso por sobre lo que establece la ley de ganancias. Asumamos por un momento, en nuestro ejemplo, la persona tiene residencia tributaria en Uruguay, se consigna el número de identificación fiscal, también se marca la opción de que se tuvo residencia fiscal argentina y se indica cuál es la fecha de pérdida de esa condición, y por último se consignan los datos de la persona que desea que actúe en carácter de responsable sustituto en bienes personales. Si nosotros seleccionamos la opción Actualizar, el sistema nos va a mostrar esta pantalla donde dice que es condición indispensable que el responsable sustituto acepte la designación para poder registrar la baja en el impuesto. Ponemos Aceptar y el sistema nos emitirá el acuse de recibo de la transacción efectuada. Tercer paso, aceptación de designación por parte del responsable sustituto. Nuevamente, acá se accede a la web de AFIP, pero esta vez con CUIC y clave fiscal del responsable sustituto y tiene que ingresar al servicio Sistema Registral, Registro Tributario, Aceptación de Designación. Veamos acá, nuevamente, Registro Tributario, en Aceptación de Designación ingresamos y nos van a aparecer los datos del responsable sustituido y deberemos acá, en este caso el señor Pablo González, acepta la designación y obtiene este acuse de recibo de la transacción realizada. Ahora sí, estamos en condiciones de encarar el paso número 4, que es la cancelación de inscripción en los impuestos. Acá nuevamente se ingresa a la página de AFIP con CUIC y clave fiscal del residente del exterior al sistema registral Registro Tributario y vamos a ver la baja en ganancias y en bienes personales. Como ven, si ingresamos, Sistema Registral, Registro Tributario,
baja de impuestos, seleccionamos ingresar y vamos a tener que tocar en cada uno de estos botones rojos eliminar. Si ponemos eliminar en bienes personales, tendremos que elegir el motivo. En este caso, el sistema nos muestra una serie de opciones y tenemos que elegir baja por no poseer domicilio en el país. Aunque recordemos que, producto de la modificación en la Ley de Bienes Personales, el motivo real es por haber perdido la residencia fiscal argentina. Pero bueno, el sistema hoy tiene estas opciones, elegimos esas, seleccionamos el periodo de baja y confirmamos. En este punto les quiero mencionar lo siguiente. El periodo de baja, el sistema nos permite poner el periodo en curso, o sea, el mes en curso y el mes anterior. No obstante ello, nosotros tenemos que confirmar la transacción y ahora en unos minutitos nomás vamos a ver cómo podemos subsanar esto para obtener la baja retroactiva en el impuesto. Luego, obtenemos el ticket acuse de recibo de la transacción y hacemos nuevamente lo propio respecto de ganancias. En ganancias vamos a tener que seleccionar dentro de las opciones aquella que le aplique a la señora González, en este caso, baja por adquisición de residencia en materia migratoria en otra jurisdicción. Nuevamente seleccionaremos el periodo de baja, donde aplican las mismas consideraciones que mencionaba recién respecto de bienes personales, confirmamos la transacción y nuevamente obtenemos la constancia del trámite realizado. Bien. Una vez que hicimos los 4 pasos, a través del sistema registral de 2 consultas que están habilitadas, opción residencia en el extranjero y relaciones con otras quits, podemos asegurarnos y verificar qué datos ha receptado el sistema. Bueno, acá muestro las pantallas, relaciones con otras quits, donde nos informan los datos del responsable sustituto, y si vamos a la otra opción, que es residencia en el extranjero, vamos a poder ver los datos del responsable sustituto, información sobre la pérdida de residencia fiscal y el país de residencia tributaria. Bien. Para finalizar esta exposición, quiero hacer una breve mención a lo que es presentaciones digitales. Como mencionábamos recién, cuando pedíamos la baja en los impuestos, el sistema nos permitía pedir la baja desde el mes en curso o el mes anterior. ¿Cómo lo subsanamos? A través de presentaciones digitales. Recordemos que la resolución 4503 es una resolución por medio de la cual AFIP implementó el servicio de presentaciones digitales para poder realizar determinados trámites taxativamente numerados en la normativa de manera digital en reemplazo a la multinota en papel que se presenta en la agencia. Ahora bien, la resolución 4685 del mes de marzo del 2020 estableció con carácter excepcional y de manera obligatoria hasta el 30 de junio del 2020 la obligación de realizar determinados trámites por esta modalidad digital, entre los cuales tenemos la baja retroactiva de impuestos o regímenes. Aquí entonces nosotros ingresamos a presentaciones digitales, vamos a ver la pantalla que muestro a continuación con una lista desplegable donde tendré que elegir cuál es el trámite que quiero realizar y luego vamos a tener un campo en blanco donde vamos a tener que redactar nuestra multinota como si estuviéramos redactando la multinota que presentamos en papel. Y por último, adjuntar la documentación que queremos utilizar como respaldo de la presentación que estamos realizando. Cuando se ingresa el trámite por presentación digital, se recibe un correo, en realidad una notificación al domicilio fiscal electrónico sobre la presentación realizada y también a través de esta misma modalidad se le notifica al contribuyente la resolución del trámite. No obstante ello, si se ingresa al servicio de presentaciones digitales, también se puede verificar en qué estado se encuentra el mismo. Bueno, efectuado todo este recorrido, lo que les quiero dejar como conclusión es que la teoría uno la puede tener, comprendida, analizada, pero muchas veces bajarlo al plano práctico no es tan sencillo. Por eso mi recomendación es que realicemos el trámite siguiendo cada uno de los pasos que yo les fui mostrando con el recorrido de las pantallas, en ese mismo orden, prestando mucha atención a cómo se llama cada opción o servicio y solamente de esa manera nos vamos a poder encontrar como este hombre de la foto colocando la última pieza en nuestro rompecabezas y finalizando con éxito el trámite. Bueno, muchas gracias.